Así es, justo, continuamos con más en De Sol a Sol y me encuentro acá en el estudio con la doctora Paula Andrea Arce de Chamorro, por supuesto, licenciada en nutrición, y estoy muy contenta de tenerla por acá porque el tema que nos trae hoy nos va a servir de mucho. Hablo de manera personal, ¿a ustedes les pasa, por ejemplo, cuando están en el súper y les dice tal vez el nutricionista o simplemente dicen quiero empezar a leer estas etiquetas nutricionales para poder entender mejor qué es lo que estoy consumiendo? Agarran el producto y simplemente es chino lo que tienen aquí atrás. Y tal vez esté en español, pero para usted es chino. Eso me ocurre a mí cada vez que trato de leer una etiqueta nutricional y por eso es que hoy vamos a aclarar y a explicar cómo leerlas de manera correcta para entenderlas un poco mejor y darnos cuenta qué es lo que en realidad estamos consumiendo en cada producto. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, Valeria, y así como a ti te cuesta un poco de trabajo leer etiquetas nutricionales, pues realmente esa fue una de las motivaciones para poder dedicar 2 programas, porque creo que es necesario que todos los televidentes creen un poco de conciencia de la necesidad de leer las etiquetas nutricionales. Como tú mencionabas, una de las herramientas más importantes que tenemos para poder saber cuál es la calidad de los alimentos que vamos a ingerir, cuántas calorías vamos a consumir, es saber leer las etiquetas nutricionales. Desgraciadamente, como no tenemos muchas herramientas para hacerlo, tú dices, y mucha gente piensa lo que tú acabas de comentar, agarras una etiqueta y te sientes que te están hablando en chino o en finlandés y tú no entiendes absolutamente nada. Sin embargo, lo que queremos compartir con ustedes hoy es 6 estrategias importantes para aprender a leer las etiquetas y poder tener una capacidad de elegir muchísimo mejor el alimento que vamos a consumir. Para iniciar, doctora, yo quisiera preguntarle, bueno, ¿por qué son tan importantes estas etiquetas nutricionales? O sea, ¿tienen algún fin realmente en los productos? Bueno, realmente las etiquetas nutricionales en toda esta lucha que viene en contra de la obesidad y en todo lo que es la promoción de vida saludable, obviamente han tomado un puesto muy importante, básicamente porque la industria de alimentos debe clasificar y debe tipificar los nutrientes que trae cierto alimento que se está produciendo para que el consumidor pueda tener acceso al tipo de nutrientes, a la calidad de los mismos y poder elegir si realmente se adecúa o no a las necesidades. Por ejemplo, si yo soy hipertenso, pues obviamente tengo que tener muchísimo cuidado con la cantidad de sal que tiene un producto, entonces yo me tengo que ir al apartado sodio. Y definitivamente de esa manera nosotros nos vamos a poder dar cuenta si el alimento es adecuado o no y si cubre las necesidades. Por otro lado también, recordemos, lo vamos a ver un poco más adelante, que las etiquetas nutricionales nos dicen también los ingredientes que traen y cuando hay problemas de alergia, suponte que tú eres alérgica al colorante número 5, al amarillo número 5, entonces en los ingredientes tú ves qué colorantes, qué preservantes, o si realmente el producto tiene soya o tiene almendra o tiene lácteo y tú eres alérgico, entonces realmente la importancia de la etiqueta es saber, aparte de la calidad y la composición del alimento, identificar si de pronto hay algún ingrediente que tú no debas de consumir por alguna razón. Entonces, sin duda es muy importante que aprendamos a leer estas etiquetas nutricionales. Según usted me comentaba, son 5 pasos los que debemos de seguir para aprender a leerlas, para ir como desglosando cada una. Y poder saber. De pronto nos ven con las imágenes, porque sí es necesario que nosotros tengamos en cuenta, y lo primero en una etiqueta es ver cuál es el tamaño de la porción. Hay que recordar que la información nutricional que se nos brinda es la información nutricional de una porción y en los paquetes a veces vienen varias porciones. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que cuando consumimos un paquete entero, no necesariamente hay una porción dentro del paquete, sino que pueden haber varias porciones. Dentro de la etiqueta siempre aparecen 2 datos. Uno es el tamaño de la porción dado en gramos, pero siempre debe aparecer una información de una medida casera. Media taza, 1/4 de taza, 3/4 de taza, 2 cucharadas, que son información como un poco más práctica para la gente. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí vemos, y de pronto aquí nos pueden hacer una toma de esta información. Si tú ves, Valeria, aquí la porción de este producto que sirve para empanizar es de 3 cucharadas. Entonces nosotros vemos que hay algunas desventajas con ciertos productos, que a veces las etiquetas pueden venir en inglés, que nos puede molestar un poco, pero sí en el tamaño de la porción siempre nos dice cuánto es el tamaño de la porción y
con respecto a ese tamaño de la porción, nosotros calcular cuánto vamos a consumir. Como tú me mencionabas ahorita, por ejemplo, los paquetes de galletas, a veces tú compras un paquete de galletas que trae 6 unidades dentro del paquete, pero resulta que la información que te están dando es de 2 galletas y por tanto es necesario que nosotros podamos saber que si me comí las 6 galletas, ¿cuántas porciones me comí? Me comí 3. Entonces esas calorías las tendríamos que multiplicar por 3. Así es, las galletas, por ejemplo, que traen las chispas de chocolate, ¿no? Que vienen 6 en el paquete y vienen 2, 2 y 2. Entonces ellos te dan la información nutricional de 2 nada más. Entonces cuando nosotros agarramos esa etiqueta... Ahí está el pecado, porque uno se come la ristra completa. El paquete completo de 6 y tal vez vos estás leyendo la información nutricional y vos decís, está súper bien. Pero eso lo tenés que multiplicar entonces por 3, que son las 3. Entonces, ahí lo más importante es que los televidentes puedan saber que en la etiqueta nutricional deben de leer inicialmente y como paso número 1 el tamaño de la porción y después ver cuántas porciones vienen en el envase. La información nutricional es de una sola porción y por eso cuando consumimos 2 o más porciones tenemos que hacer el cálculo y multiplicar las calorías. El segundo paso es ver de esas calorías cuántas equivalen a la grasa. Entonces, inicialmente aparecen las calorías totales y además aparecen las calorías de la grasa. Esas calorías de grasa, lo más importante es recordar que no deben de sobrepasar el 30% de las calorías totales. Por ejemplo, Valeria, suponte que tú vas a consumir una taza de estos macarrones con queso que son tan populares. Entonces tú ves que puedes agarrar, ahorita nos vamos a apoyar un poco mejor con las imágenes, tal vez nos pueden ayudar a pasarlas un poquito rápido porque ya vamos en el segundo paso. Ahí en esa etiqueta nosotros vemos que esos son los pasos más importantes para leer las etiquetas nutricionales. Ya el paso 1 lo vimos, que era ver cuál era el tamaño de la porción. El paso 2 vamos a ver cuáles son las calorías de grasa. Nos pueden pasar la siguiente diapositiva. Ok, entonces vamos a pasar la siguiente diapositiva, por favor. Entonces vemos, por ejemplo, cómo ahí, esta etiqueta es una etiqueta que es muy práctica porque es bien educativa, entonces vemos que ahí el tamaño de la porción es una taza, aparece la medida que es convencional como de cocina y además aparecen los gramos que a veces es más difícil entender, pero lo más importante es que las porciones en el paquete son 2. Quiere decir que si yo me como el paquete completo, toda la información la tengo que multiplicar por 2. Entonces así me puedo dar cuenta cuánto me voy a comer. El siguiente paso que está en la otra diapositiva es lo de las calorías de grasa. Aquí tú, por ejemplo, ves que esta etiqueta nutricional corresponde a los macarrones con queso, donde la taza tiene 250 calorías, pero tú observas que las calorías provenientes de la grasa son 110. Ese 110 es más del 30% de las calorías totales y por eso ya con esa sola información nosotros nos damos cuenta que es un alimento cargado en grasa y que por eso debemos limitar su consumo a una forma muy ocasional porque las calorías de grasa nunca deben ser más del 30% de las calorías totales. Okay. El tercer paso a seguir es darnos cuenta cuáles son los alimentos más importantes y la etiqueta nutricional hace una lista donde los 3 que aparecen de primero son los que hay en mayor cantidad y son los más relevantes. Para este producto, por ejemplo, es la grasa, el colesterol y el sodio. Entonces nosotros vamos a limitar la lectura a estos pasos. El cuarto paso vendría a ser lo que resta de la etiqueta y normalmente vamos a encontrar ahí que son, aquí nos caen los carbohidratos, pero también vemos que están las vitaminas, los minerales y la fibra. Estos elementos generalmente están en poca cantidad, los que aparecen los 3 primeros son más importantes y los otros vienen en poca cantidad. Esta parte de la etiqueta es algo opcional, no todos los productos lo tienen y básicamente es una información de la cantidad de cada grupo nutricional que nosotros deberíamos de consumir si tuviéramos una dieta de 2.000 a 2.500 calorías. Realmente es un cuadro fijo que dependiendo del tamaño de la etiqueta se puede insertar y nos puede dar una ayuda para leer la etiqueta en sí, pero las primeras partes son las más importantes y finalmente terminaríamos con una herramienta que es el valor diario, que esta es una muy buena forma de leer la etiqueta porque lo que tenemos que recordar es que todo lo que esté cerca a 5%, su contenido es bajo.
mientras todo lo que esté cerca al 20% su contenido es alto. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que estos macarrones tienen algunos porcentajes en 18, en 15, que son los de la parte superior y que corresponden a las grasas. Y tú ves que este, por ejemplo, es un alimento de uso muy popular para los niños. Y ves que la cantidad de grasa, los porcentajes son de 18, de 15, y las vitaminas que están al final, vemos que es poca cantidad. Entonces, más o menos estas son las seis formas que nosotros tenemos de leer rápidamente una etiqueta, y por eso nosotros podemos, al poderla leer, establecer muchísimo mejor si un alimento es sano o no. Para el próximo programa, básicamente lo que vamos a tener es la implementación de estos conceptos en ya cosas prácticas para que podamos elegir si un alimento es sano o no. Lo importante ahorita es que tengan la tarea de que cuando vayan a abrir algún paquete, vean si tiene etiqueta o no, vean cuál es el tamaño de la porción, cuántas porciones hay en el empaque, y la tercera tarea que les dejo para esta semana es identificar de las calorías totales cuántas corresponden a grasa, y recuerden, no debe ser más del 30% de las calorías de grasa las que tenga un alimento que sea saludable para consumir. Muy importante, creo yo, cuando ustedes tengan alguna duda de este tipo, sobre todo ahorita con las tareas que les está dejando la doctora, que la apúntenlo por favor, y le escriben en el Facebook para que ella pueda también responder estas preguntas. Si algo no les quedó muy claro, dicen, doctora, mire, yo traté de leerlo, pero no le entendí en la parte que decía tal cosa, pues con gusto la doctora les va a responder, y también puede responder el siguiente lunes, que también vamos a estar tocando este tema de las etiquetas nutricionales. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, recuerden que en Facebook Vida Sana Nicaragua pueden encontrar, y como esto fue sugerencia de ustedes realmente lo de este programa, también anoten sus dudas para que el próximo lunes podamos aclararlas y compartir con ustedes para que sepan y sean expertos en leer etiquetas nutricionales. Gracias por acompañarnos y por brindarnos tan buena información para iniciar con el pie derecho el lunes con una vida sana. Seguimos con más en De Sol a Sol. Muchas gracias, Valeria. vamos a hablarles esta mañana sobre las 10 mejores discotecas del mundo. La número 10 es Cielo en Nueva York, se encuentra entre la 9ª Avenida y Washington. Desde el 2004, Cielo ha acumulado una gran cantidad de premios y reconocimientos. Tal vez son los DJs de fama mundial que la visitan. No obstante, parece que este lugar no dejará de ser una de las mejores discotecas del mundo, al menos en corto plazo. Regresamos en segundos.